Tienes una PlayStation 4 en 2021 y piensas que porque ya salió la PlayStation 5 ya va siendo hora de hacer un cambio. Pues déjame decirte que tu PlayStation 4 todavía tiene mucho tiempo de vida y aquí te voy a decir todas las cosas que puedes hacer con tu PlayStation 4 en este 2021. Así que sin más, vamos con el video. Todos sabemos que cualquier versión de PlayStation 4 es capaz de correr juegos, pero lo que no muchos saben es que la PlayStation 4 también es capaz de reproducir Blu-ray y DVD, por lo cual es posible ver tus películas en tu PlayStation 4. Y además de eso, no solo se queda ahí la cosa, sino que también la consola es compatible con muchos servicios de streaming como Netflix, Hulu, YouTube, y en general la vuelven en un centro de multimedia muy bueno. Y la cosa no solo se queda ahí. Y es que como la consola cuenta con un navegador propio, es posible acceder a mucha diversidad de páginas web desde tu PlayStation 4, por lo cual la vuelve el lugar perfecto para conseguir multimedia. Y si todo eso no fue suficiente para ti, si tienes un disco duro o una memoria USB de alta capacidad, puedes meter películas y series digitales a tu PlayStation 4 solamente convirtiendo los archivos en un formato específico de PlayStation. Si quieren saber más acerca de esto, les recomiendo buscar en YouTube o en Google, ya que hay muchos tutoriales muy bien explicados que los pueden ayudar a convertir su PlayStation 4 en un verdadero paraíso multimedia. Pero no nos quedemos solo en películas. Recordemos que la PlayStation 4 a final de cuentas es una consola de videojuegos, pero normalmente la PlayStation 4 siempre sufrió bastante debido al alto tamaño de los juegos que tienen en la actualidad. Es por eso que mi sugerencia para todos aquellos que no tienen espacio es que en este 2021 es el mejor momento para adquirir un disco duro externo o un SSD externo, para que así no solo ampliemos la capacidad de la consola, sino que ampliemos las bondades que nos puede ofrecer, ya que aunque la nueva generación está optimizada para el uso de este SSD en todos sus juegos, si nosotros le conectamos un SSD a nuestra consola, los tiempos de carga van a ser un poco más rápidos simplemente por el hecho de que el SSD es muchísimo más rápido que un disco duro mecánico, pero no necesariamente lo puedes expandir solamente por medio de un SSD. Si buscas un disco duro en la actualidad, vas a poder encontrar una gran variedad con distintos precios de los cuales se acomodan a tu presupuesto. Quizás tengas tu consola desde hace varios años y sientes que tus mandos ya están bastante usados. Quizás las palancas de tus mandos ya tengan problemas de drifteo en la actualidad, pero déjame decirte que hay soluciones para eso. En primer lugar, les estará apareciendo aquí en pantalla un video que subí hace tiempo para solucionar el problema de drifteo en los mandos en la mayoría de los casos, pero si eso no te funciona, lo que te recomiendo es comprar una refacción de joysticks para los mandos de PlayStation 4 e instalarlas tú mismo. Es un proceso fácil y sencillo y va a hacer que tu experiencia en tu PlayStation 4 mejore mucho, ya que ese drifteo va a desaparecer. Eso mejorará muchísimo tu experiencia y te evitará pasar malos ratos jugando. Y sí, aunque no lo crean, la PlayStation 4 sigue siendo una excelente consola, pero al estar en una época transitoria a una nueva generación, eso nos da muchas ventajas a nosotros los consumidores, porque podemos conseguir los mejores accesorios de PlayStation 4 por menos dinero. Estamos hablando desde skins personalizables para tu PlayStation 4 o accesorios indispensables para aquellos jugadores que disfruten de jugar muchos juegos competitivos, como el adaptador para los botones traseros del mando de la PlayStation 4, que hará que tu experiencia en partida sea muchísimo mejor. Y como no, también no nos olvidemos del audio, ya que en este momento hay muchas buenas ofertas para auriculares que pueden servir para ayudar tu experiencia en la PlayStation 4 y hacerla todavía mucho más placentera. Y si tú eres una persona que tiene muchas cosas conectadas a su PlayStation 4, como no, un dongle USB puede hacerte la vida más fácil al tener más acceso y más puertos en la PlayStation 4. El siguiente va a ser un consejo para todos aquellos que lleven ya un buen tiempo con una PlayStation 4, el cual es hacerle un mantenimiento completo a su consola. Me refiero a que limpien por completo la consola de ese polvo que se puede ir acumulando a lo largo de los años, y que cuando esté todo terminado reconstruyan la base de datos de su PlayStation 4 para que elimine todos esos archivos innecesarios que la PlayStation 4 ya no necesita y solamente le estorban en su rendimiento del día con día.
Esto seguramente ya lo conocías, pero es algo que muchos no lo ocupan en la actualidad, y me refiero al uso a distancia de tu PlayStation 4, ya que si cuentas con uno de los siguientes dispositivos: una PlayStation Vita, un celular que soporte la aplicación de uso a distancia de PlayStation 4 o cualquier PC, y además cuentes con un internet decente, déjame decirte que vas a poder utilizar tu PlayStation 4 desde la distancia en otros dispositivos. Esto solamente va a ser tan sencillo como conectar las aplicaciones remotas a distancia con tu PlayStation 4, vincularlas y listo, podrás usar tu PlayStation 4 desde otro dispositivo. Esto tiene sus pros y sus contras, pero realmente puede aportar a tu experiencia en el uso diario de tu consola. Y la última cosa que me gustaría decirles y recomendarles que pueden hacer con su PlayStation 4 en este 2021 es aprovechar los juegos y suscripciones en este momento. Vuelvo a recalcar, estamos en un cambio de generación hacia la PlayStation 5, por lo tanto hay muchos jugadores que están vendiendo sus juegos y también hay muchas tiendas que se están tratando de deshacer de ese stock que todavía tienen dentro de sus bodegas, por lo cual a partir de este momento no va a ser nada raro que encuentres juegos de tu interés a muy buen precio, solamente hay que estar cazando las ofertas y mirar en distintas tiendas. Además de que recordemos de que también PlayStation está dando muchas ofertas últimamente para los juegos de PlayStation 4 y PlayStation Plus. Por lo cual en este momento yo considero que vale totalmente la pena el empezar a comprar juegos, debido a que vamos a empezar a encontrar más ofertones en todos estos juegos. Y además, si en algún futuro piensan comprar una PlayStation 5, todos los juegos que hayan comprado para la PlayStation 4 van a ser retrocompatibles con la PlayStation 5, por lo cual al final todos ganan. Pero bueno chicos, yo espero que les haya encantado este video. Si es así, ya saben que un like y suscribirse ayuda mucho. Pueden seguirme en todas mis redes sociales que les están apareciendo aquí en pantalla, además de recordarles de que hago streams en Twitch. Les recuerdo que compartir el video me ayuda muchísimo como creador de contenido. Y pues bueno, yo soy Lethal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho.